están, chicos? Pues sean todos bienvenidos al último proyecto del semestre. Como ustedes recordarán, al principio de semestre, a principio de ciclo, les comentaba que este periodo estaba enfocado en la comunicación. Todos los trabajos y proyectos que hemos realizado a lo largo de estos 6 meses han sido enfocados en la comunicación. Y para cerrar nuestro proyecto y nuestro semestre, vamos a continuar con en esa misma línea. Bien, ¿qué vamos a hacer? Para cerrar nuestro semestre vamos a hacer una exposición. Esta exposición tiene que tener las siguientes características. Tu exposición tiene que durar 10 minutos. De los 10 minutos, 3 de ellos tienes que aparecer tú a cuadro. O sea, tienes que estar al frente de la cámara porque todo va a ser por la plataforma de Zoom. Una característica importante es que tienes que tener un dominio amplio del tema que te vaya a tocar. Los temas ya están asignados. En unos minutos más se los voy a hacer saber. Como les había dicho, de los 10 minutos que va a durar tu presentación, más bien tu exposición, 3 tienes que salir tú a cuadro explicando lo que tú decidas y presentándote, obviamente. En tu exposición tienes que tener un escenario, tienes que ver la forma de cómo poder crear un pequeño escenario en tu casa donde tú vas a estar de pie presentando el tema que te haya tocado. Entonces vas a tener que ser creativo para poder generar un pequeño escenario. Recursos digitales. Los recursos digitales son aquellos que te van a poder ayudar a tener una mejor presentación, como puede ser una computadora, un iPad, un teléfono celular, un proyector, una pantalla, entre otras cosas. Recursos multimedia. Los recursos multimedia son aquellos medios digitales que te pueden ayudar, como son videos, fotografías, audio, música, imágenes, gráficos, presentaciones digitales, etcétera. Todo esto va a ser mediante la plataforma Zoom, donde tú vas a ser el anfitrión y vas a presentar y vas a defender, explicar perfectamente tu tema. En las partes de la exposición es donde vas a desarrollar todo. Se va a dividir en cuatro momentos. El primero va a ser tu presentación, que es totalmente a cuadro y tienes que salir de cuerpo completo en la presentación, con tu escenario y con los recursos que tú decidas utilizar. Luego viene el desarrollo. Aquí en el desarrollo ya puedes utilizar un recurso multimedia, como podría ser una presentación de PowerPoint. El sustento, tienes que sustentar que la información que nos estás dando es verídica, donde nos vas a dar el origen o de dónde estás tomando la información. Y por último, tu conclusión. En la conclusión, con tus propias palabras, nos vas a convencer de toda la información que nos proporcionaste durante la presentación. Es el cierre y la culminación de tu presentación. Por lo tanto, ahí tienes que sustentar muy bien lo que dices. Bueno, básicamente esto es lo que vamos a trabajar en nuestro proyecto final y es como nuestro examen para el cierre de semestre. Los temas que les tocaron son los siguientes, pongan mucha atención. Yelena, el tema que te tocó a ti es ¿por qué adoptar un perro? Sabemos que te gustan mucho los animales, entonces tú vas a decirnos en tu presentación la importancia de adoptar un perro y qué se necesita, trámites y demás. Andrés, el tema que te tocó a ti es ¿por qué Luis Miguel después de tanto tiempo sigue vigente? ¿Qué tiene su música? ¿Qué pasa por toda la carrera?
cómo es de que hoy en día, después de ya décadas de que está cantando, por qué sigue vigente. Ese va a ser el tema, enfocado en ese punto. ¿Qué es lo que hace que aún sea vigente? Axel, tú nos vas a hablar sobre la Champions League. Nos vas a convencer por qué es el mejor torneo de fútbol soccer en el mundo. Mitch, a Mitch le tocó hablar sobre Gloria Trevi, pero la parte oscura de Gloria Trevi. ¿Qué sucedió en la cárcel cuando estuvo presa? ¿Dónde estuvo presa? Si fue aquí, si fue en otro país. Toda esa parte nos va a hablar sobre, nos vas a explicar más bien y nos vas a decir qué pasó en esa etapa fea de lo que es la vida de Gloria Trevi. Paula Díaz, Pau, a ti te tocó hablar sobre la empresa Suzuki. Sé por ahí que tu papi trabaja en esto, entonces apóyate mucho con él y nos vas a vender la marca, nos vas a decir por qué Suzuki es la mejor empresa. Estefanía, a ti te tocó, Steph, el lado oscuro de Van Gogh. Nos vas a hablar de esa parte que no se conoce mucho, de lo feo que trataban a esta persona, ese lado oscuro, ese lado negro que tiene este personaje, que en realidad es un tanto triste, o un mucho triste, para todo lo que hizo esta persona. Gerardo, a ti te tocó hablar sobre arte moderno, en qué consiste, de qué se trata, cómo funciona, todo lo que nos puedes hablar sobre arte moderno. Lore, así es que te tocó hablar sobre Pink Floyd y el álbum de Animals, ¿sale? Francisco, haces y haces y nomás no haces. Te va a tocar hablar sobre el origen del fútbol soccer. Cómo se formó más bien, perdón, dónde surgió, por quiénes surgió, los inicios del fútbol soccer. Rodrigo León, te tocó a ti hablar sobre el parkour, disciplina o pasatiempos. Ahí la diferencia, muchos lo ven como una disciplina, otros como un pasatiempo. Nos vas a decir de qué se trata tú. Mariyu, a Mariyu le tocó sobre la danza urbana, que también se le conoce como hip hop. El origen, sus máximos exponentes, dónde surgió, cómo se baila, de qué se trata, todo lo relacionado a hip hop. Nicolás Mata, el que siempre da lata. A ver, Nico, a ti te va a tocar hablar sobre las mejores colaboraciones en tenis. Sabemos que eres experto en el tema, entonces nos vas a explicar cómo es de que surgen las colaboraciones, por qué son caros, por qué son baratos, por qué son muy cotizados, qué características tienen algunos de los tenis que nos vas a presentar. Ese va a ser tu tema. Jimenita, a Jimenita le tocó arte conceptual. Este es uno de los artes que en lo personal a mí más me gusta. Entonces vamos a ver qué nos puede decir Jimenita sobre el arte conceptual. Sé que mucho. Miguel nos va a hablar sobre los Juegos Paralímpicos, también el origen, cómo surgió, quién lo originó, por qué se originó y demás. Todos los datos que sean del origen nos vas a explicar y nos vas a comentar sobre el tema. Regina nos va a hablar sobre un escritor. ¿Qué pasa con este escritor? ¿Qué tipo de escritura hace? Es Tim LeBon, hasta donde sé le gusta mucho, entonces que nos comparta un poco más sobre esta persona. Pichardini, Daniela, Dani, tú nos vas a hablar sobre la cultura pop coreana. No nada más sobre el grupo de BTS, sino de todo lo que envuelve la cultura, también el origen,
conceptos, moda, todo lo que está alrededor de ese tema te tocó a ti. Pauls, a ti te va a tocar hablar sobre un youtuber, el que tú quieras. Vas a elegir un youtuber, un influencer, y a él lo vas a desmenuzar, nombre, dirección, teléfono, todo lo que puedas saber de él, nos lo vas a poner y nos vas a decir cómo es de que creció o cómo llegó a ser lo que es hoy en día este youtuber, el que tú quieras. Esa va a ser tu elección. Luego nos vamos con Pau Rivera. A Pau le va a tocar hablar sobre el reggaetón, pero el reggaetón clásico, cómo inició el reggaetón hasta hoy en día lo que es, pasando por los máximos exponentes desde que se originó pues no sé si decirlo, estilo, este concepto, porque no nada más es la música, no nada más es un ritmo, sino que es toda una cultura. Bueno, si se le puede llamar cultura, ¿verdad? Perdón. Ok. Gonzalo, tú nos vas a hablar de la cultura de los 80s, todo lo que envuelve los 80s, vestimenta, música, moda, todo lo que sea de los 80s, nos vas a hablar ahí de esta fabulosa década en tu presentación. Ana Sofi, sé que te gusta mucho el fútbol americano, a ti te va a tocar hablar sobre lo que es el ETC en el fútbol americano. Es por ahí una parte que oculta un tanto la NFL, una parte que ha provocado muchas tragedias. No quiero decir mucho porque quiero que tú nos los expliques. Cualquier duda que tengas relacionada al tema, con gusto te podemos ayudar, tanto Vero como yo. ¿Sale? Iván, a ti te tocó el mundo Marvel. ¿Cómo surge Marvel? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo evolucionó? Y lo que es hoy en día el mundo Marvel. Todo lo relacionado al tema, a ti te tocó. Lo vas a exponer, por favor. Y por último, y no menos importante, al contrario, Claudio. A Claudio le tocó hablar sobre NASCAR. Todo lo que tiene que ver con NASCAR. ¿Ok, Claudio? Tú lo vas a desarrollar y vamos a ver tu presentación. Pues básicamente eso es todo lo que se va a trabajar para el cierre de ciclo. Por lo tanto, les pido que hagan un buen trabajo porque esta es como que mi evaluación final, es un examen prácticamente y lo van a presentar en el siguiente orden. El primero en presentarlo va a ser Yelena. Vamos a ir en orden de lista, pero ¿qué creen? Va a ser el número 1 y luego el número 22. En este caso sería Yelena y luego Claudio. Andrés, Iván, Axel, Ana Sofi, Mitch, Gonzalo, Pau Díaz, Paulina Rivera, Estefanía, Pauls, Gerardo, Regina, Lorena, Dani, Francisco, Miguel, Junuen, Jimena, Nicolás y Rodrigo. Ya dije, vas a ser el último. Después de Nicolás va Rodrigo. Ok, pues me despido de ustedes. Aquí voy a dejar el video en internet para que lo vean las veces que sea necesario. ¿Sale? Cuídense mucho y aquí está su último proyecto. Bye, me despido de ustedes.